Muy buenas tardes tengan todos ustedes, hermanos y amigos que nos están viendo a través de las redes sociales. Hoy es otro día especial. Es el primer día de la semana, es domingo. Y estamos reunidos de alguna manera de forma espiritual, glorificando a Dios, adorándole, alabándole con nuestros cantos y escuchando la predicación de su palabra que debe llegar a nuestros corazones para que edifique nuestras vidas. Queremos también darle gracias a Dios, porque en medio de toda esta circunstancia, en medio de toda esta situación que estamos viviendo, Dios se ha manifestado a nuestras vidas de una u de otra forma y nos ha ayudado y nos ha bendecido y nos ha dado no solamente su bendición, no solamente de su amor, sino de su protección y su provisión. Alabado sea el Señor. Vamos a orar antes de comenzar nuestro mensaje de hoy. Y le invito a que ahí donde está, incline su rostro para entonces tener una palabra de oración. Bendito Padre, glorioso Señor, Padre nuestro que estás en los cielos, Padre nuestro y Padre de nuestro Señor Jesucristo. A ti te damos gracias, oh Dios, y te bendecimos grandemente en esta hora, porque tú, Señor, nos reúnes de alguna forma para estar a tu alrededor en cualquier lugar del mundo y poder, Señor, contemplar tu rostro a través de tu palabra. Te damos gracias, oh Dios, por tu protección, por tu amor, por tu bondad, Señor, por tu provisión en medio de esta situación mundial, Señor, que nos afecta a todos. Y te pedimos que continúes con nosotros, Señor, y que extiendas tu mano y sanes nuestra tierra. Sana la tierra, Padre Santo, por favor. El mundo está verdaderamente alarmado por todo esto que está pasando. Lo dejamos siempre en tus manos todo, Señor, como esto. Nosotros, la ciencia, los políticos, los gobiernos, los capitalistas, los inversionistas, los comunistas, ninguno puede hacer nada en estas situaciones. Nadie tiene respuesta, ni nadie se acerca a una solución. Pero te tenemos a ti, Padre Santo, que eres, oh Dios, nuestra solución, nuestra respuesta. Y tú, Señor, responderás en el momento en que tú, Padre Santo, así lo consideres. Te pedimos que abras nuestros ojos y nuestros oídos espirituales, que nuestras mentes estén abiertas a la predicación de tu palabra en este momento. Que tu palabra llegue a nuestras vidas y verdaderamente haga un efecto en nuestras vidas para que nosotros continuemos bajo tu voluntad, obedientes. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En tus manos estamos. En el nombre de aquel que es sobre todo nombre, aquel que se dio por nosotros en la cruz del Calvario, el León de Judá, tu Cordero, Padre, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Para Él sea la gloria, la honra y el amor por siempre. Amén y amén. Vamos a tocar hoy un punto que se encuentra en una de las epístolas del apóstol Juan, en la tercera carta de Juan. ¿Qué es la tercera carta de Juan? Bueno, la tercera carta de Juan es una carta muy personal. Es una de las cartas más personales en el Nuevo Testamento. El autor, como sabemos, se identifica en el versículo 1 como el anciano, y así se le conocía a él como el anciano. El destinatario a quien le escribía él la carta era un hombre llamado Gayo. Realmente lo escriben como Gallo, así en esta pronunciación, pero el nombre originalmente es Gayo y se escribe se podría transliterar con I latina y no con Y. No sabemos más nada de este señor. Él no figura en la Biblia para más nada. Él sale aquí solamente. Pero es un gran personaje. Es una persona que resalta de acuerdo a lo que Juan escribió aquí. Su nombre era común en la cultura griega
Y él, bueno, no vimos que sobresaliera, era una persona común y corriente como cualquier otra. Pero Dios le plació que se mencionara en su palabra por alguna razón. Esta carta se escribió estando Juan en Éfeso, ¿ok? Próximamente, en el año, aproximadamente, perdón, en el año 90 a 95 después de Jesucristo. ¿Cuál es el propósito de esta carta? Esta carta es una carta que habla sobre santidad. Y vemos a Juan siempre hablando sobre santidad, por lo general. Es una carta que habla sobre el amor y el bienestar económico de una persona, como lo era Gayo. El que se mencione en esta carta la palabra prosperidad, ahora vamos a leerla, es porque la prosperidad, es el producto de una vida en santidad. No otra cosa, sino el producto de una vida en santidad. Y esta vida realmente está basada en el amor cristiano, en la obediencia al Señor. Y este amor y esta obediencia la compara el apóstol con la luz. Siempre la palabra de Dios en el Nuevo Testamento nos pone a nosotros, sus hijos, como la luz. Como la luz. Este amor cristiano es un amor que verdaderamente es profundo. No podemos medir este amor con cualquier otro tipo de amor. Este es un amor que procede del corazón de Dios. Es profundo, es cariñoso, es fraternal y es el fruto de alguien que permanece constantemente en la verdad, que es veraz. Permíteme explicar un momento. Gayo, al parecer, sí fue un hombre próspero, económicamente hablando. Fue un hombre próspero. Aquí lo resalta el apóstol cuando dice: querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. Aquí estamos viendo algo interesante. Esto lo acabo de leer, lo escribí aquí pues de la versión Reina Valera, perdón, de la versión nueva internacional, de la nueva versión internacional. En la versión Reina Valera del año 60, dice así: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas buena salud, así como prospera tu alma. Otra palabra en la que se puede traducir es que la palabra esta, bienestar o prosperidad, se puede traducir que te sientas feliz. O sea, que seas muy bienaventurado. En esta expresión, la palabra prosperado es la misma que usa Pablo, y es la palabra en griego, y la usa Pablo en 1 Corintios capítulo 16 versículo 2. Pablo en la versión internacional dice: el primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte y guarde algún dinero conforme a sus ingresos, para que no se tengan que hacer colectas cuando yo vaya. Y en la versión Reina Valera 60 dice: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan ofrendas. O sea, Pablo hablaba de ofrendas que tenían que ver con el trabajo misionero, en este caso, porque él iba y recogía ofrendas para llevar a otros lugares donde se estaban plantando nuevas iglesias o donde ya se habían plantado iglesias y habían ya gente que estaba al frente, pastores, y se necesitaban las ofrendas. No solamente para eso, sino también porque había en lugares muchos problemas. Por ejemplo, en Jerusalén, hacia donde Pablo podía dirigirse, y ellos tenían un problema grave. Los cristianos en Jerusalén estaban siendo perseguidos y por lo tanto necesitaban que se les ayudara económicamente. Todo esto nos lleva a deducir que Gayo era próspero.
Pues más adelante en este mensaje veremos, según la descripción del apóstol Juan, la descripción que el apóstol Juan hace de él. Y Juan lo describe a él como un creyente que camina en santidad. Juan lo describe a él un creyente que es sincero, que es obediente, que es fiel al Señor. Hay 3 ejemplos que podemos sacar de esta porción. Esta porción que tiene que ver con mayordomía. La mayordomía bíblica, en este caso, que sería la administración de la economía cristiana. Que junto a la santidad, tanto la santidad como la mayordomía, son 2 temas que guardan una estrecha relación. Ya que la prosperidad, como buenos administradores que debemos ser, es la que se produce por la obediencia y la fidelidad a Dios. Como les digo, no por otra cosa. Vamos a entrar al primer ejemplo para poder entender lo que queremos decir con el título de este mensaje. El mensaje se titula Santidad y Bienestar. Y está basado, pues como les dije, en la tercera carta de Juan. La tercera carta de Juan es un solo capítulo. Dice: el anciano Agayo, el amado a quien amo en la verdad. Amado, deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud a la vez que tu alma prospera. Pues me regocijé mucho cuando los hermanos vinieron y dieron testimonio de tu fidelidad y de cómo andas en la verdad. No tengo mayor gozo que oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, procedes fielmente cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado testimonio de tu amor ante la iglesia. Bien harás en encaminarlos para que continúen el viaje como lo merece su servicio a Dios. Porque por amor al nombre, lo escribe con N mayúscula, quiere decir el nombre de Jesús, a Jesucristo, ellos se pusieron en camino sin aceptar nada de los paganos. Nosotros pues debemos acoger a tales personas que son misioneros, que van predicando, evangelistas que van predicando la palabra de Dios, para que seamos colaboradores con la verdad. Vamos a parar ahí y vamos a hablar sobre este aspecto. Aquí está el primer ejemplo. El primer ejemplo nos llega cuando vemos que Gallo usó sus recursos para ayudar a otros en sus necesidades, haciendo así la voluntad de Dios. En los versículos que acabamos de leer. Y es así como debemos nosotros proceder también. Tenemos que imitarle. Imitar es bueno cuando lo que imitamos es un buen ejemplo. Si imitamos las cosas buenas, las cosas aceptables, no cosas vulgares, no cosas que no son aceptables ante los ojos del Señor, su voluntad, esa imitación es mala. La buena imitación es aquella que hacemos como cuando Jesús dijo que teníamos que imitarle a Él, como cuando Pablo dijo: sé imitadores de mí como yo de Cristo. Así que esa es la imitación, ¿ok? Un comportamiento bueno que señala cosas en las que tenemos que aferrarnos. Así lo dice Filipenses 2, 5 al 7, que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. O sea, imitando a Jesús, quien siendo en forma de Dios no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo. Y se hizo semejante a los hombres. La palabra siervo aquí se traduce doulos y tiene que ver con esclavo, con la palabra esclavo. Esto es servicio. Servicio que debemos nosotros imitar. También Gallo proveyó hospitalidad y ayuda.
Pero esta ayuda que proveyó era de su bolsillo, ayuda financiera, ayuda económica, sin importarle de dónde podía sacarlo, sino de su bolsillo. Para los predicadores del evangelio que visitaban pueblo a pueblo, él estuvo proveyendo todo para que estas personas pudieran viajar. Los versículos 5 y 6 que leímos dice: amado, procedes fielmente cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado testimonio de tu amor ante las iglesias. Bien harás en encaminarlos para que continúen su viaje como lo merece su servicio en Dios. Nosotros tenemos que aprobar, practicar esto como una costumbre. Y esto venía siendo como una costumbre para muchos en el tiempo de la iglesia primigenia, en ese primer siglo de la iglesia. ¿Y por qué lo debemos hacer? Tenemos que hacerlo y debemos hacerlo por 3 razones específicas. Primero, ese proceder es estimado por Dios, es digno de Él. Es decir, está en armonía con el proceder de Dios. Así lo dice el versículo 6. Si lo hacemos por esa primera razón, el Señor nos va a ayudar a que seamos más prósperos para seguir proveyendo a otros que son sus hijos y que también tienen la misma misión. La palabra de Dios en Mateo capítulo 6 versículo 33 dice: más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas, dice la Biblia. Así que el Señor va a proveernos. El Señor va a proveernos a nosotros cuando nosotros realmente estimemos el ayudar a otros. El reino de los cielos se abre para nosotros de una manera especial, para que podamos seguir adelante, no para que acumulemos riquezas, sino para que continuemos haciendo lo mismo. Además, también es necesario comportarse así, porque estos hermanos solo recibían ayuda del pueblo de Dios. Fíjense que en la Biblia dice que ellos no recibían ayudas de más nadie, sino de la gente del pueblo de Dios. ¿Ok? No debemos contar con los que no son salvos para proveer recursos para la obra de Dios. Si no creen en el evangelio, hermanos, ¿por qué querrían ayudar en su propagación si no quieren aferrarse al evangelio? Tal comportamiento convierte al que tiende la mano, ¿ok?, como lo hizo Gallo, en un colaborador de la familia de Dios y de hombres y mujeres que viven para divulgar de alguna manera el evangelio de Jesucristo. En verdad, tenemos un interés en el trabajo que hacemos para el Señor y un interés en que verdaderamente todos puedan beneficiarse de esa misma calidad de vida. Este punto concluye que para lograr la prosperidad verdadera, que es una condición de tranquilidad material y de salud, hay que prosperar de manera espiritual, o sea, desarrollar una vida de santidad. Al principio hablé de 3 ejemplos, ese fue el primero, ahora voy al segundo de los ejemplos. El segundo ejemplo en esto de la santidad y el bienestar, ¿verdad? El bienestar del cristiano, santidad y bienestar cristiana. El segundo ejemplo es un ejemplo negativo, tenemos que verlo negativo en un sentido y positivo por el hecho de que no debemos imitar esto. Este comportamiento de una persona llamada Diótrefes, ¿ok? En el versículo 9 y versículo 10 dice: yo le he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, cuando yo vaya, haré mención de lo que él hace, pues anda hablando mal de nosotros y, no contento con esto, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos les prohíbe hacerlos y los expulsa de la iglesia. Bueno, yo pienso que Diótrefes podría ser el pastor de la iglesia. Cuando pienso en esto,
presumo que era el pastor de la iglesia, o tal vez un alto funcionario de la iglesia, para poder actuar de esa manera, expulsando a la iglesia, de la iglesia. Ahora, la palabra expulsión aquí también se puede usar para decir que no permitía que estuviesen en la iglesia, en el grupo, ¿ok? Diótrefes, como es el nombre de este, valoró más sus deseos, valoró más sus necesidades personales que las necesidades de los demás. No es así como debe comportarse un cristiano, hermanos. La raíz del problema con el comportamiento de este hombre, Diótrefes, fue la soberbia. La soberbia, una actitud egoísta. Así dice en el versículo 9. Yo le he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. ¿Ok? Diótrefes se oponía a que los apóstoles, y Pablo entre ellos, y los hombres que viajaban con Pablo y que tenían esta misión, no fueran recibidos bien. Esto es lo opuesto al proceder de Cristo Jesús y cómo Él enseñó a comportarnos. El fruto de esta actitud se manifestó de 3 maneras. Vamos a leer el versículo 10. Dice, por esta causa yo, cuando yo vaya, haré mención de lo que Él hace, pues anda hablando mal de nosotros. Y no contento con esto, no recibe a los hermanos y a los que quieren recibirlos, les prohíbe hacerlo y hasta los expulsa de la iglesia. Las palabras de Diótrefes eran palabras mentirosas. Palabras mentirosas. Él hacía acusaciones falsas contra los demás para promoverse a sí mismo. Después podemos ver que también él tenía intereses egoístas. Él se rehusaba a dar hospitalidad y ayuda porque esto amenazaba su propia seguridad. Sus acciones hacia los demás eran opresivas. Diótrefes usó la intimidación para forzar a los demás hermanos en Cristo a que se conformaran a su propia voluntad en vez de que él se sometiera a ellos. Llegó al extremo de excluir a los demás de la comunión en las reuniones de la iglesia en vez de fomentar la unidad entre los hermanos. El tercer ejemplo en este caso de la santidad y el bienestar del creyente es ejemplo tomado de otro personaje que aparece en esta carta y es Demetrio. Los versículos 11 y 12 dice, amado, no imites lo malo sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. O como dicen otras versiones, no ha conocido a Dios. Todos dan buen testimonio de Demetrio, incluso la verdad misma. También nosotros damos ese testimonio y ustedes saben que nuestro testimonio es verdadero. Nuestro testimonio es verdadero. Lo que Juan expresa en el versículo 11 lo está dirigiendo a Gayo. Él se dirige a Gayo. Cuando él habla y dice la palabra amado, está refiriéndose a Gayo, a quien recibe la carta. Él la usa para compartir con sus amigos esta palabra, para compartir con sus discípulos, y lo hacía con Gayo en este momento. Juan le exhortó a que se comportaran en armonía con la verdad. Dice, haz lo bueno. Dice en el versículo 11 de la porción, ¿verdad? De la porción, el versículo 11 dice, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El apóstol Juan dio 2 razones para obedecer esta exhortación. Primero, es natural que los hijos de Dios hagan buenas obras. Dice la Biblia en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 9, todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque ha nacido de Dios.
Y en el capítulo 5, versículo 18, y sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios lo protege y el maligno no lo toca. O sea, el Espíritu Santo nos protege porque Él nos engendró en Cristo. Segundo, las personas que hacen lo malo da evidencia de que no ha visto a Dios. Está en tinieblas, hermanos, ya sea como incrédulo o aún siendo creyente. Así también lo puedo decir, ¿verdad? Aún siendo creyente. Dice el apóstol en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 6, si decimos que tenemos comunión con Él y vivimos en tinieblas, estamos mintiendo y no practicamos la verdad. Demetrio, un miembro de la iglesia donde Gallo también era miembro. Es el ejemplo, es otro de los ejemplos, y es un gran ejemplo que está poniendo Pablo, ¿verdad?, a Gallo para su comportamiento como un hombre sano, como un hombre que sigue los preceptos divinos. Juan vio la oportunidad para ilustrar con la vida de Demetrio lo que es comportarse en armonía con la verdad. Este versículo subraya la importancia de poner en práctica el amor en situaciones concretas. No solamente en la teoría, más bien llevar a la práctica nuestro amor por los demás. Y esta situación que vivimos hoy en día es una situación de mucha importancia. Vi en una fotografía, en el día de hoy, justamente, vi en una fotografía unas bolsas con comida y con cosas de primera necesidad en las calles de Alemania, de Berlín específicamente. Y las bolsas las cuelgan sobre rejas, las colocan en la calle y las personas pasan y ven las bolsas y toman de ella lo que necesitan. Ven la bolsa, si lo que está adentro lo necesitan, toman esa bolsa y se la llevan. Muchas veces esas mismas personas traen otras bolsas y la colocan en el lugar con cosas que ellos no necesitan o que les sobra, y las comparten y las ponen en el lugar donde sacan alguna de esas otras bolsas. Esto es un ejemplo maravilloso y todo el mundo lo respeta. Es el tiempo, es la necesidad de este tiempo. Esta carta es una carta muy breve, ya la terminamos. Tiene un mensaje muy importante para la iglesia de hoy. Primero, en verdad no estamos permaneciendo en la verdad si fallamos en demostrar el amor para con nuestros hermanos por medios materiales y financieros, por medio de nuestra ayuda económica. No es solamente la oración. No es que el hermano no está trabajando en un momento dado y solamente le damos una mano, un golpecito en la espalda y le decimos: no te preocupes, el Señor va a conseguirte empleo y yo voy a estar orando por ti. Pero nuestro bolsillo no se abre atrás para ayudarlo económicamente, o no nos acercamos nosotros al supermercado o a algún lugar a comprar comida para esa familia y llevársela. Simplemente decimos que oramos y no vemos su mesa ese día, no vemos su despensa ese día. Y nos sentamos a la mesa para comer y oramos y le damos gracias a Dios y le pedimos a Dios que coloque comida en la mesa de los que están necesitados. Le decimos a Dios que se encargue. Haz caer del cielo la comida, Señor, y ponla allí. Cuidado si algún día, tú orando de esa manera o yo orando de esa forma, escuchamos la voz del Señor que dice: ve tú y hazlo. Ve tú y hazlo. ¿Tienes comida? Compártela. Ayuda a los demás. Segundo, nuestras actividades revelan nuestras actitudes verdaderas. Podemos ver si nuestra actitud es amorosa o es egoísta. No al examinar nuestras emociones, no porque tengamos una cantidad de emociones específicas, sino al examinar nuestras acciones. ¿Demuestran tus acciones amor o egoísmo? ¿Qué demuestran? Esto es una prueba práctica y útil que debemos usar regularmente.
Si recibo, debo dar. No recibí para yo guardarlo para mí mismo. Hay otras personas que también necesitan de eso. Entonces, lo voy a compartir. Tercero, hoy cuando la humanidad entera, los débiles, los poderosos, los pobres, los ricos, ilustrados, profesionales, los que no han estudiado, los que procuran la verdad, los veraces, los grandes, los pequeños, los cristianos, los musulmanes, los católicos, los hindúes, los ortodoxos, los judíos, personas de todas las naciones del mundo han sido doblegadas por esta alarmante epidemia del COVID-19, para lo cual, hermanos míos, no hay ningún medicamento, como dije al principio, conocido. No hay cura para esto ahora en este momento. Solo el aislamiento, solo el cuidarnos, el lavarnos y cuidarnos bien nuestro cuerpo y nuestras actividades. En este momento por el que estamos pasando todos, Dios nos está dando una gran oportunidad. Una oportunidad para que aprendamos a ser buenos administradores de lo poco o de lo mucho que podamos tener. Dinero, alimento. Y yo sé que en la mayoría de los casos ya estamos viendo que las despensas se van vaciando a veces y tenemos que ir a comprar. Pero de repente llega algo a nuestra casa. No porque verdaderamente fue una casualidad, sino porque así el Señor lo ha dispuesto. Haz tú lo mismo cuando recibas. También acuérdate que hay otros que no están recibiendo como tú. Hay personas que están aprovechando mucho el tiempo, en estos tiempos, para pensar en sus propias familias, para pensar con aquellas personas con las que viven, hijos, esposa, esposo, abuelos, todos aquellos que están en su casa. También tenemos que pensar en el prójimo. Hay quienes tienen alimentación asegurada, gozan probablemente de ahorros suficientes para pasar este tiempo, y aun cuando no sea mucho, lo que tenemos también es menester ayudarnos unos a otros y demostrar así el gran y maravilloso amor del Señor por medio de nuestras acciones. No perdamos la ocasión, tenemos la principal herramienta, el amor de Dios, que Él nos ha dado, hermanos míos, por medio del sacrificio de Jesús, su Hijo, lo cual es la muestra de esperanza más grande que en este momento, pero que también en toda la historia antes y la futura, es la provisión maravillosa de Dios, la salvación de Jesucristo o en Jesucristo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Queremos bienestar? El secreto del bienestar o la prosperidad, como dice aquí en la Biblia, es una vida en santidad. Es que espiritualmente podamos vivir en santidad. Dice el Señor a los que están allá detrás de esa pantalla: amados, yo quiero que ustedes prosperen en todo. Y yo les voy a hacer prosperar en todo lo que ustedes necesitan. Que tengan salud, que tengan una buena economía, que tengan una buena familia llena de amor, que puedan compartir, que tengan buenos amigos, buenos vecinos, buenos hermanos en Cristo. Pero a la vez así como tu alma prospera. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a ser como Gallo o como Diótrefes? ¿Vamos a ser como Demetrio o como Diótrefes? Si escoges ser como Diótrefes, o si tú eres como Diótrefes y lo vas a seguir haciendo, entonces verdaderamente no hay razón para que tú pienses en más nada. Pero si tú si ha tocado a tu corazón la palabra de Dios y ha llegado a lo más profundo de tu ser, entonces piensa en esto. Espiritualmente voy a tomar la palabra de Dios como mi alimento. Espiritualmente voy a estar unido en oración con Jesús todos estos días y para siempre, no porque haya una pandemia.
Aun cuando termine la costumbre, me va a llevar a continuar una relación con Jesús. Nosotros tenemos que buscar esa relación. Él está allí. Él está allí, tú no lo ves, pero Él está allí, Él está contigo, el Espíritu Santo está contigo. La palabra de Dios dice que el Señor nos dejó el Espíritu Santo como consolador. En Juan 17 lo dice. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Te aferrarás al consolador y vivirás como el consolador te dice? ¿O lo pondrás a un lado a ese maravilloso consolador que es el Espíritu Santo? Amigo, hermano, yo te reto hoy a que podamos encaminarnos hacia allá, hacia donde apunta esta verdad. A la misma persona de Jesús, pero también al comportamiento humano, cristiano, maravilloso que todo el ser humano debería tener con sus prójimos. ¿Quién es mi prójimo? Cualquiera es mi prójimo. Cualquiera. Hasta aquel que yo ni siquiera me imagino que lo es. Vamos a orar. Señor, muchas gracias, Padre, por tu palabra y por lo que ella nos ha enseñado hoy. Gracias, oh Dios, porque en ella estamos viendo, Padre Santo, que tú puedes darnos a nosotros todo lo que nosotros necesitamos, que tú puedes proveernos todo, eres el proveedor, Jehová Jireh, y que tenemos en ti, Padre, la garantía de una estabilidad económica, familiar, emocional, social y en la fe, sobre todo. Si nosotros actuamos bien espiritualmente hablando, si nosotros prosperamos espiritualmente con tu palabra, con la obediencia, con la fidelidad que debemos tener hacia ti. Señor, extiende tu mano como te lo pedimos al principio y sana nuestra tierra. No permitas, oh Dios, que tus hijos toquen, Señor, el precipicio, que lleguen al punto donde la enfermedad los agobie y acabe con ellos. Ayúdanos, oh Dios, ayúdanos para también ayudar a otros, para también tener, Padre Santo, la fortaleza y la economía que necesitamos para que otros puedan vivir durante este tiempo como nosotros estamos viviendo, bajo tu poder y tu amor. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias por haber sintonizado este tiempo y pues lo dejamos con todo lo que en su corazón y en su mente han oído hoy. Y que tengan un tiempo muy feliz en medio de todo de todo esto que tenemos que guardar. Donde estamos en casa, quédense en casa. En casa estamos seguros. Y cuando salgan a la calle por alguna razón, asegúrense bien para salir a la calle. Dependan de Dios mucho. Es ahora el único hilo que nos tiene sujetos. No hay más nada. Que Dios les bendiga y les guarde. Que Dios coloque sobre ustedes su mano poderosa, su mano maravillosa, su mano fiel, su mano perfecta. Que el Señor les bendiga. Amén.